Muchas gracias al colegio por invitarnos. Desde luego, felicitarle por la iniciativa de estas jornadas sobre el tema energético, que pasa a ser hoy en día un elemento fundamental de la política económica y de la política en general, ¿no? En las últimas reuniones de los distintos organismos internacionales, el tema energético es un tema que está en todas las agendas, porque además poco a poco ha ido confluyendo los aspectos de la política energética con los aspectos medioambientales y ya de la sostenibilidad de la propia sociedad humana en ciertos aspectos, ¿no? Entonces, el tema nuclear seguramente viene hoy en esta primera jornada de presentación precisamente porque es un tema siempre debatido, sobre todo debatido y más en un país como España, ¿no? Donde, en fin, siempre estamos en esta situación donde, por un lado, tenemos una capacidad importante, puesto que el 20% de la energía eléctrica en España es de origen nuclear, llegó a ser casi el 40% en un cierto momento, donde tenemos industrias importantes en el ámbito mundial, pero sin embargo hay siempre un discurso en fin, crítico, contrario, que tampoco se atreve, seguramente por las dificultades propias de ello, a cerrar o a terminar con estos temas, pero que siempre está ahí de alguna manera, ¿no? Y siempre es objeto de una controversia muy fuerte, y seguramente por eso es por lo que, en fin, los que han pensado en organizar estas reuniones han considerado que era importante hablar de ello el primer día, ¿no? Yo voy a hacer una presentación, aunque hable un poco del tema mundial, ligada al tema español, porque precisamente eso es lo que al final debatimos, ¿no? Pero viendo un poco los aspectos generales de... Bueno, esto es lo que en principio voy a presentar un poco en una introducción: energía nuclear y los tres aspectos importantes: garantía de suministro, medio ambiente, competitividad, la operación a largo plazo de nuestro parque en España y qué podemos hacer pensando en el futuro, junto con las conclusiones. Lo que está claro, y en fin, en esto yo no hace falta que insista, pues que estamos frente a un fin de un mercado con petróleo barato. Las energías fósiles, debido a los incrementos de demanda, pues en fin, su coste su precio es cada vez mayor, su coste seguramente también, pero sobre todo su precio. El problema del cambio climático: estamos en estos momentos emitiendo unos 370, existe una concentración de unos 370 ppm de CO2 en la atmósfera, y creciendo más o menos a 2 ppm por año, al ritmo en el que estamos. Si llegamos a pasar los 450 a los 500 ppm, los estudiosos del clima consideran que entramos en una situación de ruptura del modelo, donde ellos mismos no saben muy bien qué es lo que puede pasar, pero que seguramente habría una modificación muy importante de las transferencias de materia y energía a nivel de la atmósfera, y que eso llevaría a situaciones muy complicadas. Y luego está el problema de seguridad de suministro, que evidentemente es uno de los problemas que padecemos y que es objeto de problemas en fin, que vemos continuamente en la prensa o en el ámbito político internacional. Con relación al tema nuclear, específicamente, el informe, el Energy Outlook del año 2006 de la Agencia Internacional de Energía de París, precisamente plantea la existencia de un posible escenario no de referencia, un alternativo, en el que, incrementando una serie de esfuerzos, como vemos aquí en estos campos, podríamos llevar a reducir las emisiones de CO2 de manera significativa en el 2030. Y para ello hablan, pues, de incrementar el nuclear, incrementar las renovables, conseguir una mayor eficiencia en el sector energético en general, conseguir una mayor eficiencia en la electricidad y conseguir una mayor eficiencia del fuel. Todo esto nos llevaría a una mejora. Este es el primer informe de la Agencia Internacional de Energía que plantea que estudia la energía nuclear como tal. Hasta entonces, la Agencia Internacional de Energía se creó en su momento para hacer frente a las crisis del petróleo, es la que de alguna manera se ha contrapuesto a lo largo de los últimos 30 años a la OPEP, de alguna manera, dentro del mundo de la OCDE, y hoy en día, por primera vez, plantea la problemática nuclear dentro de los escenarios en los que ella estudia, ¿no? Y precisamente habla de esta posibilidad de que la energía nuclear, si se considera un mayor uso de ella en el escenario alternativo, pues podría contribuir a disminuir las emisiones de CO2.
En Europa, por ejemplo, este programa alternativo que ellos proponen llevaría a una reducción de un 18%, entre un 18 y un 20% de las emisiones de CO2 en el año 2030. Y es una razón más para considerar estos temas, ¿no? El gas natural, evidentemente, hemos visto antes cifras de las capacidades del consumo y las reservas existentes. Este también es un gráfico del informe del WEO 2006, y aquí muestra cómo tiene que incrementarse el transporte de gas natural de distintas zonas del globo de los países productores a los países consumidores. Está en BCMs, quizás no se ve muy bien porque, en fin, los números que no están muy claros, pero, por ejemplo, se puede ver que de Rusia a Europa, que Rusia es el mayor proveedor para Europa, pues tiene que pasar de 120 a 160 BCMs, pero de Oriente Medio a Estados Unidos, por ejemplo, tiene que pasar de 1 a 34, a Europa tiene que pasar de 9 a 96 BCMs. En fin, hay una necesidad, teniendo en cuenta el business as usual que en estos momentos tenemos, de incremento del transporte de gas natural, que precisamente es lo que lleva a la dificultad de las geopolíticas actuales y a las tensiones políticas que existen en este campo, ¿no? En España, ¿cuál es la situación? No hace falta que esté mucho aquí, pero porque aquí todo el mundo somos conscientes de estos temas, pero somos una isla energética en muchos sentidos, excedemos CO2 en más de un 35% sobre los compromisos relativos a Kioto de la Unión Europea, somos el país que más lo excede en el mundo, en los países desarrollados, y dependemos en el exterior en un 85% de las necesidades primarias. La energía nuclear muchas veces se comenta que está en retroceso o que está parada. Esto no es correcto. Como ha dicho antes Antonio Gomis, por ejemplo, el año pasado el incremento de la energía nuclear fue un 1,7%, ¿no? Que es más o menos el incremento que ha ido teniendo a lo largo del tiempo. En estos momentos hay más de 30 centrales en construcción y en estos momentos existe un debate muy importante a nivel mundial de construcción de nuevas centrales. Todos los países se están colocando, de alguna manera, para este relanzamiento, y China, por ejemplo, pues habla de hacer unos 30, 40 gigavatios adicionales de potencia instalada para el año 2030, y esto, sin embargo, significaría una parte muy pequeña de su potencia instalada, sería menos del 10% de la potencia instalada de China, de todas formas, porque China sigue creciendo en el consumo de carbón, por ejemplo. Antes Antonio Gómez decía cómo está creciendo, pero el año pasado China instaló 100 gigavatios de instalaciones de carbón, vez y media la potencia instalada española, con lo que eso supone de emisiones de CO2, ¿no? Y como decía antes él, el incremento mayor que se está dando a nivel mundial es el de carbón, ¿no? Entonces, en China, desde luego, en la India, pero también en Rusia, que tiene muchas reservas naturales de gas y que también tiene mucho uranio, está dispuesta a vender su gas y a desarrollar su capacidad tecnológica nuclear, que la tiene. En Estados Unidos ya hay 2 empresas eléctricas que estas últimas semanas han planteado a la Nuclear Regulatory Commission permisos para 4 instalaciones, lo que llaman en Estados Unidos el permiso combinado de construcción y operación, para evitar incertidumbres en los periodos de licenciamiento intermedios. Y ya en Estados Unidos han decidido 2 empresas eléctricas pedir permiso para 4 instalaciones, unos 4.000 megavatios. O sea que está claramente habiendo un reanálisis, un relanzamiento que seguramente en los próximos años llevará a una modificación de los planes de instalaciones futuras, porque hasta ahora ha dominado la tendencia pasada y los documentos oficiales, los documentos internacionales reflejan fundamentalmente lo que los países han ido proponiendo, lo que han ido señalando, ¿no? Seguramente en los próximos años se va a producir una modificación de esto de manera que se refleje un mayor incremento de la energía nuclear a nivel mundial. Entonces entramos un poco en los temas. La garantía de suministro. Existe una gran abundancia de uranio, ahora veremos algunos datos. Existe una diversificación de suministradores, que también veremos algún dato sobre esto, no necesariamente ligados a los países más inestables. Las redes de transporte, de suministro de este material, pues, en fin, son suficientemente fiables. Las centrales nucleares, debido precisamente a su alto coste de inversión, todo el mundo tiene interés en que operen el mayor tiempo posible, y hoy en día están prácticamente funcionando cercanas a las 8.000 horas anuales.
precisamente una de las grandes avances de la energía nuclear es que hace 15 años podían estar operando un 70% más o menos del tiempo y hoy en día están operando prácticamente al 90%. Y por poner un dato, la recarga de un año de operación de una central de 1000 megavatios son unas 25 toneladas. Esas 25 toneladas caben en la tercera parte de esta sala, o sea que en las centrales nucleares tenemos un año de operación de las centrales, de combustible para esa operación, en una sala, en unos metros cuadrados, lo cual da unas garantías desde el punto de vista de suministro para los países o para las instalaciones en caso de que se prevea que pueda haber algún tipo de problema. O sea, no estamos dependientes del barco, en fin, o del gasoducto en ese sentido, ¿no? Que existe esta capacidad de la garantía de suministro. A nivel de reservas, que es el tema quizá más controvertido, los estudios que hace la OCDE y la Agencia Nuclear de la OCDE, junto con la OIEA, lleva a estos 3 niveles de reservas. En primer lugar están las reservas que se consideran identificadas, que son las garantizadas más las inferidas, son las que verdaderamente se considera que existen claramente, que son conocidas, que nos llevarían los reactores de la tecnología actual, lo que llamamos reactores